todos aquellos que son parte de tu redil, de tu rebaño, Señor, que seas tú ministrando, bendiciendo en el nombre poderoso y precioso de Jesús. Y todos decimos amén. Puedes ocupar tu asiento, tu lugar. Yo quiero hablar, esto se llama la parábola de la viuda y el juez injusto. Y al final de este relato, que es muy corto, que solamente tiene estos 8 versículos, Jesús les está hablando diciendo, miren, les voy a contar una historia de una mujer viuda y un juez que no tenía temor de Dios ni respetaba a hombre. Imagínate qué tipo de juez. Quiero decirte que en todo el mundo, cualquier persona que pretende o dice que practica justicia tiene que tener temor de Dios, porque ¿sabes de dónde se toma el temor? ¿Sabes de dónde se toman las constituciones, los reglamentos, los buenos principios? Busca Éxodo capítulo 20 y ahí vas a encontrar lo que rige este mundo en cuanto a valores, a principios, a respetos. Este dice que no tenía temor de Dios, o sea, no tomaba los principios de Dios y tampoco respetaba la conciencia, tampoco respetaba los derechos de los seres humanos. Entonces, ¿qué tipo de juez era, verdad? Ahí lo dejamos, pero Jesús está diciendo que aún así, sin embargo, una mujer viuda. ¿Y por qué menciona que una mujer viuda? Porque la cultura de aquellos tiempos le quitaba todos los derechos, todos los privilegios a las viudas. Las viudas no tenían derechos, ni voz ni voto, porque quien tenía derecho, y no estamos a favor de ello, era el hombre. Y cuando el hombre moría, cuando el varón de casa moría, la mujer quedaba casi en el desamparo. Cualquiera podía venir y tomar abuso, tomar sus bienes, porque la mujer no podía levantar su voz y defenderse, porque no tenía los derechos que hoy se tiene, ¿verdad? Y no porque Dios estaba de acuerdo con ello, ¿verdad? Dios no tiene favoritismo ni preferencia. Hoy que están con esta corriente, ¿verdad?, feminista, Dios nunca ha discriminado a la mujer. Él no tiene preferidos, nada más simplemente nos da roles diferentes para complementar. Dice que varón y hembra los creó, los formó, y entonces cuando hay un matrimonio, hay una pareja, cada uno tiene una función un poco diferente, pero esto complementa a la familia, que es la institución por excelencia de Dios, ¿verdad? Y entonces cuando usa este ejemplo, Jesús está diciendo, si este juez injusto, que no temía a Dios ni respetaba al hombre, fue capaz de responderle en su necesidad a una mujer, a una viuda, ¿cuánto más así será en el reino de los cielos a los escogidos de Dios? Si puedes ponerme el versículo 7, a los escogidos de Dios, dice ahí, ¿acaso Dios no hará justicia? ¿Alguien aquí sabe que es escogido de Dios? 3. Híjole, los demás, ¿en qué problemón está? ¿Cuántos son escogidos de Dios? Amén. Él los escogió, ¿verdad? Sí es. Pero dice que los escogidos de Dios hacen algo, tienen comunión con Él de día y de noche. Algunos nada más cada 15 días que vienen a la iglesia, ¿verdad? Y ya sienten que fue hasta un sacrificio del pueblo. Que claman a Él y luego preguntan, ¿se tardará en responderles? 8. ¿Se tardará en responderles? Os digo, y esto es palabra de Jesús, os digo que pronto, digo amigo, pronto nos hará justicia. Pero algo importante habla aquí. Pareciera que la fe está en peligro de extinción. Pareciera que está en peligro de extinción, porque dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, la pregunta es, ¿hallará fe en la tierra? Y cuando hablamos de fe, quiero decirte que la fe a veces es un poco compleja, porque tú y yo estamos constituidos de cuerpo, di conmigo cuerpo, unos tenemos más que otros, ¿verdad? Cuerpo, alma y espíritu. Y de pronto cuando hablamos de fe decimos, ¿y dónde radica la fe? Y la fe es algo que se encuentra en el individuo, en su conciencia, en su alma
y en su espíritu. No solamente es algo espiritual. A veces decimos, no, es que la fe es espiritual, la fe está en el espíritu. Pero cuando habla la escritura de fe, ¿verdad? Cuando habla en el libro de los Hebreos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Y está hablando de esperanza. Eso está en tu alma, eso está en tu mente, eso está en tu voluntad. Y la convicción de lo que no se ve, habla de lo que no es visible, eso está en tu espíritu. Así que la fe es tanto del alma como del espíritu. Porque si fuese del espíritu, entonces lo que hacemos es decirle, Dios, entonces pon fe en mí. Pero la fe no es algo que Dios va a poner en mí como con una medida, ¿verdad? Y si yo no tengo fe, es que Dios no puso fe. Entonces la fe también tiene que ver con mis pensamientos, con mi voluntad, con mis acciones, con mis decisiones, con mi forma de vivir. Entonces pareciera que la fe, di conmigo, pareciera que la fe está en peligro de extinción. ¿Hallará fe en la tierra? Y quise utilizar este pasaje solamente como introducción. Nos vamos a ir al capítulo 22. En el capítulo 22 hay algo más referente a fe. Ahí se encuentra Jesús en aquel momento tomando la Pascua con sus discípulos. Eso lo habla desde el versículo 7 en adelante. Pero yo quiero llevarte al verso 31. Verso 31 y 32, un pasaje también de fe, dice lo siguiente. Ahora, este pasaje lo vamos a encontrar en Mateo 26, Marcos 14 y Juan 13, pero no lo que dice aquí en Lucas. Está hablando en este pasaje solamente en el hecho de que Pedro iba a negar al maestro. Pero en este pasaje, mira lo que dice estos dos versículos, 31 y 32. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y una vez vuelto confirma a tus hermanos. Ahora, yo necesito 4 voluntarios. 4 voluntarios. Ya tengo un voluntario. Otro voluntario y otro voluntario, 4 voluntarios. Vénganse 4 aquí al frente. No les va a pasar nada. Ya dieron su ofrenda a todos, ¿verdad? Ok. Porque quiero ilustrarles esto, porque aquí hay 4 personajes relacionados. Vamos a poner, ¿quién quiere ser Pedro? Rafita, vamos a poner a Rafita de qué les va a hacer Pedro. Y entonces Jesús, hablando con Pedro en este relato, en esta charla, en esta conversación, los versículos anteriores, ya 4 nada más, Josué. Y los versículos anteriores, mira, bien padre la conversación. Me puedes poner los versículos del 25 en adelante, ahí mismo en 22, capítulo 22 y versículo 25, solamente para que entendamos de qué está hablando. Ahí está. Él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Sigue el 26. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. El 7. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. El 28. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Y por último el 29. Yo pues asigno un reino como mi Padre lo asignó a mí. Así que les está diciendo, ustedes van a ser esos discípulos que van a sobresalir porque han estado conmigo en todos mis procesos, en mis tribulaciones, y yo les asigno un reino. Hablando sobre esto, entonces, de pronto se dirige a Pedro. ¿De qué les está hablando? Les está hablando de empoderamiento, les está hablando de fluir, de crecimiento, de avanzar, les está hablando de no estancarse, sino desarrollar toda la capacidad y potencial que Dios ha puesto sobre sus vidas. Amén, Pedro. Y entonces, pero de pronto le dice algo. ¿Cuántos de ustedes le han dicho, Señor, úsame? Nadie. ¿Cuántos de pronto le han dicho, Señor, quiero ser más como tú? ¿Alguien? ¿Cuántos de pronto le han dicho, Señor, quita todo lo que me estorba? Alguien se lo ha dicho. Quiero ver las manos. ¿Sí? Ok.
No saben en lo que se están metiendo, pero ahí les digo. Y de pronto voltea con Pedro y le dice: Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Ahora, quiero que vean, ¿quién quiere ser Jesús de aquí? Okay. Entonces, ven para acá. Él le dice a Pedro, ¿verdad? ¿Sabes qué, Pedro? Satanás, ¿a quién vamos a poner de Satanás? El que sigue, dice que el que sigue. Ahí lo vamos a poner de padre, ¿verdad? Porque aquí están 4 personajes. Jesús, que está hablando con Pedro, y dice: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado. ¿A quién ha rogado? Al Padre, que tu fe no falte. Y entonces escucha bien cómo todo esto se involucra en algo que pareciera tan insignificante y algo que pareciera no bueno, sino malo. Porque el hecho de que Satanás, el otro, ¿verdad? Satanás esté solicitando, pidiendo autorización, pidiendo permiso, nos tiene que abrir el entendimiento. Cuando Job fue probado, dice que es porque viene Satanás y le dice, lo acusa y le dice: ¿cómo no te va a servir si le has rodeado de cuanto tiene? Lo has bendecido, lo has prosperado, pero quítale lo que tiene y verás si no reniega. Y entonces Dios, no para darle en la cabeza a Job, sino para que nosotros entendamos la importancia de tener su protección, le dice: te doy permiso de que toques lo que tienes, pero a él no le puedes tocar. Y entonces dice que toca lo que tiene. Y viene otra vez el Señor y le pregunta a Satanás: ¿has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él, varón perfecto, temeroso de Dios, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y le dice: sí, pero piel por piel, tócalo para que veas. Y entonces le da permiso, le dice: puedes tocar su cuerpo, pero no tocas su alma. No tienes derecho sobre su vida. Y le toca. Y entonces Dios dice: ahí está. Ya ves que el hombre no me sirve por lo que le doy, sino porque me ama, por respeto, por entrega. Y entonces Satanás pide permiso aquí. Dice: dame permiso de yo zarandear. Ok, solamente quería ilustrar. Gracias. Porque ya veo que algunos están viendo al hermano Efraín así como con ojos de pistola, ¿verdad? ¡Fuera! ¿verdad? ¡Satanás, fuera! No. Era solamente para ilustrar. Ahora, déjame te explico algo. Entonces, si Jesús viviera en estos tiempos, yo no sé si usaría los mismos ejemplos del trigo y de la cizaña y de la higuera. Yo no sé si hoy en lugar de eso diría: miren, alguien tenía un iPhone y el otro tenía un Motorola, ¿verdad? Algo así para que entendiésemos, porque lo que Jesús quería era ilustrar. Hablaría del Facebook, quizá del WhatsApp. Yo no sé de qué hablarían para que entendiésemos en estos tiempos lo que es la verdad absoluta de la palabra y del evangelio. Pero aquí está hablando de trigo, y cuando vemos el trigo cuando ya era maduro tenía procesos. El primer proceso era la siega, que es la siega, que iban con una hoz, con una herramienta propia, y cortaban los manojos de trigo y los ataban y los dejaban que se secaran más todavía, ¿sí? Después de esto venía la trilla. ¿Qué era la trilla? Cuando sacudían aquellos manojos y soltaba el grano, pero quedaba el grano en su mayoría todavía cubierto por lo que cubría la semilla, ¿verdad? Lo que era ¿cómo le llaman? La parte de la espiga, pero ya desgranada de la espiga. Luego, después de la trilla, seguía el aventar el trigo. Lo tomaban con algunas especies de palas y lo aventaban cuando había fuertes vientos, para que se llevara todo lo que era parte de la paja. Y después de esto venía el último proceso, que era zarandear. El zarandear el trigo es limpiar el trigo, limpiarlo de toda la basura, de toda especie de la cascarilla del trigo. Entonces se fabricaban unas ruedas
de un tamaño grandecito que una persona lo pudiera sostener, aros de madera, y en la parte inferior, en el asiento, le ponían cuero. Y ahí entonces ponían el trigo, ya no tenía paja, ya no tenía quizás nada de espiga, porque ya había pasado por dos procesos. En la trilla, que muchas de estas veces metían caballos a que pisaran la espiga del trigo para que se soltara. Cuando la espiga se secaba completamente, entonces era fácil que se desprendiera el grano con cascarilla de la espiga. Ese era el primer proceso de limpieza. La trilla, luego seguía el aventar el trigo, cuando ya el viento se llevaba lo que era la parte de la cascarilla y todavía parte de la espiga. Pero el último proceso era el zarandear el trigo, era limpiar el grano. ¿Me entiendes? Limpiar el grano. Por eso preguntaban, ¿cuántos le han dicho, Señor, te quiero servir? Pedro estaba a punto de quedarse con una enorme responsabilidad de servicio en el reino de Jesús. ¿Y cuántos saben que todavía estamos en procesos donde estamos siendo purificados? Yo pregunté quién le he dicho, Señor, quítame todo lo que estorbe. Y posiblemente pensaríamos que para estas alturas Pedro ya estaba bien limpio, ya no necesitaba más de limpieza. Pero esa misma noche, unos minutos o unas horas después, dice que toma la espada. ¿Y qué cree? Dice que le tira a uno de los soldados de la guardia del sacerdote y le mocha la oreja. ¿Me entiendes? No creen que le estaba cortando el cabello. No. Estaba defendiendo a su maestro, pero estaba todavía con esos instintos, esos impulsos de la carne. ¿Entiendes? Ahí estaba el hermano Pedrito en su naturaleza como era, y Jesús le reprende y dice que toca la oreja de aquel hombre, la coloca en su lugar y queda sano, y dice, Pedro, no es así. Y enseguida se cumple lo que aquí está hablando unos segunditos después de este mismo pasaje, en el verso 33. Y le dice, antes de que cante el gallo me habrás negado 3 veces, ¿verdad? Y entonces venimos a esto. ¿Qué era el zarandear? Era poner dentro de ese recipiente, poner el trigo y aventar el trigo fuerte, sacudir el trigo, lo sacudían y luego lo aventaban y lo volvían a parar en esa rueda, en esa especie como de un sartén. Lo volvían a parar, lo aventaban, lo batían fuerte, lo aventaban y lo volvían a recoger, lo volvían a parar. Y el viento hacía su parte. El viento entonces se llevaba. El grano de trigo es pesado, pero la paja es liviana. Entonces el grano volvía a caer dentro de la zaranda, pero el viento se llevaba lo que era la paja, lo que era la basura y parte de la cascarilla de ese grano. Ahora, lo que está pidiendo Satanás aquí es, dame permiso de que yo sea quien sostenga la zaranda para limpiar ese grano. O sea, escucha bien. ¿Sabes qué va a pasar? Estos se llaman procesos, esto se llama limpieza. Como Satanás ya no podía ir en contra de Pedro, ni herirlo, ni lastimarlo, ni derrocarlo, ni traer maldición sobre su vida, dijo, entonces dame permiso de una cosa, de ser yo quien lo sacuda. Todavía por ahí se usa el término, ¿verdad? Sí, ven tú para que ya no venga el tema. Si de pronto yo agarro a Emilio y lo muevo y lo sacudo, en mi rancho todavía dicen, es que me zarandeó bien feo, ¿verdad? Aquí no se usa eso, ¿sí se entiende? Sí. Es que me zarandeó así bien feo, ¿verdad? Porque es sacudirlo, es agitarlo, es moverlo,
¿Es verdad? Y entonces lo que está diciendo aquí Satanás, escucha bien, yo por eso ponía estos 4 personajes. Ahí está Pedro, Jesús hablando con él, volteando con él, no voltea con nadie más. Todos iban a pasar por procesos, todos estamos pasando por procesos y todos pasaremos todavía, no sé cuántas veces, por procesos, porque Él nos quiere limpiar. ¿Me entiendes? ¿Sabes que el valor del grano de trigo no estaba en la paja? No estaba, ¿verdad?, en la espiga, no estaba en la cascarilla, estaba en el grano, y entre más limpio estuviera, mejor valor y mejor uso tenía. Sí, Jesús entonces, Mateo capítulo 13, hablando sobre el trigo y la cizaña, dice, ¿verdad?, que se recoge la cizaña en manojos primero, se quema, pero dice, el trigo limpio se guarda en el granero. Hablando de su reino, hablando de su gracia, hablando de lo celestial. Y entonces ahí está el hermano Pedro, bien dispuesto, el primero, el que iba adelante. Y entonces Jesús, con su corazón sincero, voltea, lo ve y dice: Pedro, ¿sabes que Satanás está pidiendo permiso para tratarte, zarandearte como se zarandea el trigo? Y como no era nada malo, entonces Jesús no dice, pero no le vamos a dar permiso. O sea, el enemigo tiene permiso de venir y ayudar en tu limpieza. Wow, ¿no les gustó eso? Yo sé que nadie le gustó. ¿A quién le gustó? Pero es así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice el enemigo, como no puedo herirlo, como no puedo acusarlo, como no puedo lastimarlo, como no puedo maldecir su vida, entonces dame permiso de una cosa, de ser yo quien lo sacuda, de ser yo quien lo mueva, de ser yo quien lo sangolotee, ¿verdad? Para que me entiendan los términos. Porque sabes que cuando estamos en los procesos y viene así agitamiento y viene esa sacudida, tú y yo empezamos a renegar. Tú y yo empezamos a protestar y decimos: ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí? Si yo que soy tan fiel, tan esforzado, ¿por qué? Y si hay una razón, porque el Señor nos quiere todavía limpiar más. ¿Y sabes por qué te quiere limpiar más? No solamente porque ocupamos ser limpiados más, sino porque Él tiene propósitos, porque Él tiene planes. ¿De qué estaba hablando? Versículos anteriores, yo les decía ahí en el versículo, estamos en el capítulo 22, versos 26, 27. ¿Cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Dice: pero yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros son los que han permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues les asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. O sea, Jesús les estaba hablando de grandeza, de metas realizadas. Jesús les estaba hablando de ese proceso donde hemos sido limpiados nuestros corazones, nuestra conciencia, donde el orgullo, la soberbia, la vanidad ya no tenían parte. Y entonces Jesús está diciendo en ese momento, voltea con Pedro y dice: Pedro, ¿sabes que eres solicitado? ¿Sabes que contigo el enemigo tiene un interés y está diciendo: préstenmelo poquito? En ese proceso yo quiero meter mi mano, porque quiero ver que cuando yo lo sacuda, quiero ver su reacción, yo quiero ver su mirada, yo quiero ver su conducta, su comportamiento, porque lo peor o lo mejor de ti sale en los procesos. Lo mejor sale cuando tú dices: pero yo confío en el Señor, pero mi fortaleza es aquel que me llamó, pero yo no estoy caminando por vista, sino por fe. Y lo peor es cuando tú empiezas a renegar. ¿Alguien ha renegado? No levante la mano. ¿Alguien ha renegado en los procesos? ¿Alguien ha dicho: Señor, pero por qué? ¿Me entiendes? Esa pregunta, yo creo que desde que el Señor empieza por nuestra vida, está diciendo a alguien de pronto ahí cercano de Los Ángeles: mira, 3 segundos y va a decir por qué. Ahorita lo primero es: ¿por qué, Señor? ¿Verdad? Porque lo peor y lo mejor de nosotros surge, aflora en los procesos. Pero los procesos no son malos. ¿Me entiendes? No son malos. Aun cuando Satanás esté cerca, no son malos.
porque todo lo que Él vaya a hacer, lo va a hacer con permiso. No puede hacer nada si no se le da permiso. Y aquí le dieron permiso. En esta ocasión sí le dieron permiso. Y lo único que Jesús está diciendo: Pedro, pero yo he rogado por ti. ¿A quién le estaba rogando? Al Padre. Yo he rogado por ti. Y menciona algo: que tu fe, di conmigo, la fe es la base de nuestra permanencia. Cuando hablamos de fe, estamos hablando de ser convincentes, de estar firmes. Estamos hablando de estar no mirando las circunstancias, sino estando arraigados, fuertes en Él. ¿Me entiendes? Ojalá pudiera decirte yo: hermano, mira, ven para orar por ti, ahorita te unjo con aceite y ya no vas a sufrir ninguna adversidad. Ojalá me gustaría, pero te echaría mentiras. ¿Sabes hasta cuándo vamos a pasar procesos? Hasta que seamos como el grano de trigo limpio. Y como todavía no llegamos, creo, ahí, entonces todavía el Señor nos sigue limpiando. Todavía toma la zaranda y nos sacude, y de pronto el diablo quizás un día venga y diga: Señor, préstamelo a mí. Préstamelo a mí, déjamelo en mis manos poquito, porque yo lo quiero sacudir y lo voy a sacudir fuerte, porque quiero ver si realmente está poniendo su confianza en ti, o solamente va ahí, ¿verdad?, porque siente bonito, o solamente se acerca a ti en los momentos de necesidad, o está caminando contigo por fe. Préstamelo a mí. A mí me hubiera gustado mucho, desde que yo voy por primera vez este versículo, que el Señor le hubiera dicho a Pedro: Pedro, el diablo te está pidiendo, pero ¿sabes qué? No le voy a dar permiso. Pero te digo algo: sí le dieron permiso. Sí le dieron permiso, porque enseguida Jesús le está diciendo, vamos al verso, creo que es el 33, y le dice lo siguiente: Pedro, escucha bien, este es Pedro, el impulso de Pedro. Le dice: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Allí estaba, ¿verdad?, su seguridad, allí estaban sus convicciones. Pero el Señor, que conoce mi hoy, mi ayer y mi mañana, Él le dice: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy hasta que tú me niegues 3 veces. ¿Y qué crees? Cantó el gallo 3 veces. Y 3 veces el hermano Pedro, que estaba listo para ir a la cárcel y para ir a la muerte, negó al maestro. Porque Jesús no se equivocó. Porque Jesús le estaba diciendo: todavía hay cosas en ti que tienen que ser limpiadas. Ya eres trigo. Ya estoy viendo tu potencial, ya estoy viendo tu gracia, ya estoy viendo tu servicio, ya estoy viendo tu entrega, ya estoy viendo la gloria de Dios sobre tu vida, Pedro. Pero Pedro todavía necesita ser limpiado un poco más. Y hay alguien aquí interesado en estar en ese proceso junto a ti, ¿verdad? Y es Don Sata. Y le dieron permiso a Don Sata, ¿verdad? Él agarró la zaranda y empezó a sacudir a Pedro. Lo sacudió con ganas. Lo sacudió tan fuerte que el hermano Pedro se mareó, que de pronto, en lugar de saber para dónde iba, empezó a negar al maestro. Le dijeron: tú eres de ellos, nosotros te vimos con él. Dijo: no es cierto, ni lo conozco. Y viene otra mujer y le dice: sí es cierto, hablas como ellos. Y dice que hasta maldijo. ¿Me entiendes? Si alguien dice: ay, yo ¿de qué voy a ser limpio? Yo creo que Pedro así hubiera dicho ese día, ¿verdad? Señor, ¿ya de qué voy a ser limpio? De tus arrebatos, de tus impulsos, de tus engaños, de tus mentiras, ¿verdad? Y él pudo haber dicho: no, Señor, yo estoy listo para ir contigo a la muerte y te lo voy a demostrar. Y él dijo: yo también te lo voy a demostrar, Pedro, que ocupas todavía ser limpiado un poco más. ¿Me entiendes? Quiero decirte algo. El diablo ya no tiene autoridad sobre tu vida si realmente tú le has rendido tu vida a Jesús. Él no puede destruirte. Él ya no tiene ningún derecho. Dice que el acta de los decretos que había en nuestra contra fue quitada
quitada, fue quitada del medio, fue clavada en la cruz y fueron anulados todos sus derechos. Si tú y yo estamos en Jesús, caminando con Él, Él ya no tiene poder ni autoridad sobre nuestras vidas. Por eso es que solamente puede venir con permiso. Y dijo, dame permiso de zarandearlo como el trigo se zarandea. En otras palabras, no era un proceso para que Pedro sufriera, era un proceso para que fuera limpiado, para que fuera perfeccionado, para que fuera purificado, porque venía un tiempo para su vida donde la gloria de Dios iba a fluir como nunca. ¿Te acuerdas de aquel momento donde dice que los enfermos los ponían a los lados del camino y cuando pasaba Pedro, al tocarle su sombra, los enfermos se levantaban? ¿Sabes por qué sucedió eso? Porque en aquel momento dijo, sí Señor, que salga todo lo que tiene que salir. Jesús mismo le está diciendo aquí, vuelvo al verso 31, te vas a zarandear como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y le dice, y tú, una vez vuelto, ¿de dónde iba a volver? ¿De dónde iba a regresar? Del tiempo de la prueba, del tiempo de la sacudida que le pegó el diablo. Dice, una vez que tú regreses, tú vas a afirmar, vas a sostener, vas a conducir a tus hermanos. ¿Y no fue así? Sí, fue así. Escucha bien, estamos en el capítulo 22, te llevo al capítulo 24, 2 días después. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas, etcétera, etcétera. Me voy a brincar a los versículos siguientes. Dice, está hablando del día de la resurrección. Y dice que estas mujeres, el verso 7 diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y sea crucificado y resucite al tercer día. Verso 8, entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron buenas nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás, y eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Verso 12, ahí es donde quiero llegar. Pero levantándose, ¿quién? Pedro. Levantándose Pedro, escucha bien, él no se tardó en la depre, él no se quedó allá, ¿verdad?, desanimado. Él, aunque le negó al maestro, en el momento dice que fue, se quebrantó, lloró amargamente, pero al segundo día ya estaba de vuelta, ya estaba animoso, ya estaba ahí. Y dice que Pedro se levantó, corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa. ¿Cómo se fue? Maravillándose de lo que había sucedido. Ya estaba listo para sostener en este momento tan difícil al resto de los que habían entregado su vida a Jesús. ¿Qué quiero decirte con esto? ¿A dónde quiero llegar? No meramente quiero hablar de los procesos, quiero hablar de la fe. Porque fue lo que le dijo Jesús a Pedro. Pedro, en todo esto, lo relevante es el tema de la fe. Que tu fe no falte. Que tu fe no falte. Y cuando hablamos de fe, estamos hablando de nuestras convicciones bien puestas en la palabra de Dios. Bien puestas en Jesús. Quizás no te des cuenta, pero estamos en un tiempo de mucho sacudimiento. Con tantas ideologías, con tantos sucesos allá afuera en el mundo, con tantos sucesos aún dentro de la iglesia. Y haz de cuenta que estás tú siendo sacudido, meneado fuertemente. Y lo único que necesitas es tener una fe firme, consistente, bien puesta en Jesús. Porque cuando tienes esa fe bien puesta en Jesús, no
no importa todo lo que esté sucediendo a tu alrededor, no importa que llegue el coronavirus, no importa que el dólar, que el peso, no importa, ¿verdad? Que si quién gana las elecciones, no importa que si cómo va la política allá en Medio Oriente, no importa, porque nosotros estamos con nuestra fe puesta en Jesús. Una fe que no se despega, que no se desprende de nosotros, porque no está ubicada en las emociones. ¿Sabes que las emociones fluctúan? ¿Sabes que quizás hoy, este día tú te levantaste desanimado? Este día quizás tú fuiste de los que quiso cortar la margarita y diciendo: Señor, voy a la iglesia, no voy. Si voy, no voy. Si voy, no voy. Y si te tocó el sí voy, dijiste: esa no vale, empiezo de nuevo. Porque así es las emociones, así es el ánimo. Pero tú y yo no estamos confiando en nuestro estado de ánimo. Tú y yo estamos confiando en el pacto que Él hizo a precio de sangre con nosotros, diciendo: yo soy tu Dios, yo soy tu Salvador, yo soy tu protector, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Todos los días. Me gustaría decirte que no va a haber proceso. Me gustaría decirte que este mundo va a ir de maravilla. Me gustaría decirte que vas a ir como pececillo en el agua. Me gustaría. Pero no puedo. Tenemos que ser realistas. Este mundo está patas para arriba. Esta sociedad está en procesos, en cambios, en una evolución tan terrible, ¿verdad? Imparable. Pero Dios ha puesto algo en ti. Cuando Él te llamó, cuando Él te limpió, Él puso una naturaleza nueva en ti. Y en esa naturaleza puso una medida de fe. Y cuando vengan esos movimientos que tú sientes que son bruscos, tienes que sostenerte cada vez más en lo que Él ha dicho a tu vida, en lo que Él es para ti. Y al final de cuentas, ¿sabes qué va a salir? Va a salir un hombre y una mujer que no se va a derribar ante las adversidades. Va a salir un hombre, una mujer, un joven, ¿verdad? Con una convicción que va a ser de tanta bendición a este mundo, a esta sociedad. Porque tenemos nuestra fe bien puesta en Jesús. Te invito a que estés de pie. Ahora, ¿cómo podemos tomar esto? Como algo tan terrible, diciendo: ay, nanita, el diablo se arrimó. O podemos tomarlo de la manera más sencilla, más simple, diciendo: yo necesito ser limpiado. Ya soy limpio, ya soy trigo, ya glorifico al Señor, ya soy lo mejor, estoy viendo lo mejor de mí. Señor, pero quizás hay algún sincero, quizás hay algún transparente, alguien honesto en esta mañana que puede decir: Señor, pero todavía necesito un poco más. Pero todavía quizás hay cosas, aunque parecieran pequeñas, que estorban y tienen que ser removidas. Y no sé si de pronto Jesús en esta mañana nos tome y nos ponga dentro de esa zaranda y diga: yo te voy a limpiar, yo voy a soplar con mi espíritu para que sea quitada toda paz